Queridos y queridas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Salmos y Conjuros, que nos tomamos como unas pequeñas vacaciones con mi querida Vero, y para proyectar otras cosas, otros temas, de repente incluir otro tipo de temáticas también que ya vamos a ir viendo más adelante. Así que estuvimos un poquito ausentes durante estos marzo, abril, mayo, durante estos 3 meses, pero hemos vuelto. Hemos vuelto con Así es. con muchas ganas, con muchas cosas, obviamente, de ganas de seguir haciendo, de seguir poniendo, digamos, temas interesantes, y como dijo una persona por ahí en una de nuestras últimas grabaciones, temáticas que por lo general se tiene, algunas personas, no sé por qué lo ignoro, simplemente les comento lo que dijo esta persona, temáticas que muchas personas no se atreven a tocar. Pero aquí Es. nosotros no tenemos vergüenza alguna en tocar justamente aquellos temas que para otros pueden ser incómodos, para nosotros son absolutamente cómodos. Y de hecho, mi querida Vero, antes de darle el pase, vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante que lo vamos a enlazar con un taller que vamos a dar este domingo 30, que ya les voy a contar los detalles. Pero Yes. antes, mi querida Vero, un gusto nuevamente Hola, verte aquí entre Salmos y Conjuros. gracias Mario, gracias a todos los que nos van a ver y seguir. Y efectivamente hemos vuelto con muchas ganas, hablando de todos esos temas que no necesariamente son populares, o a lo mejor sí. La verdad es que nosotros queremos hablar los temas que a nosotros nos interesan. Y sabemos que también hay muchas personas que están buscando mayor información en ese sentido. Y efectivamente también se viene un taller este domingo con el tema que vamos a hablar hoy, y nos tiene súper entusiasmados, muy, muy entusiasmados. Así es que ojalá que comenten y vayan y se inscriban. Tenemos cupos abiertos aún. Está buenísimo. Son talleres prácticos en donde vamos a enseñar técnicas, rituales, formas, formatos, muchas técnicas en realidad, muchas técnicas mentales, energéticas, para trabajar con plantas, etcétera. Así es que síganos y veamos qué pasa en estas conversaciones con estas temáticas que no son de gusto de todo el mundo. Así es, como dice esa cumbia por ahí, me gusta pero me asusta. Me Quizás por gusta, eso, pero me asusta. así es, por eso quizás hay personas que Yes. tienen un poco como de reticencia a tratar estos temas. Quizás también un poco por ser algún cierto temor de ser acusados de hacer una especie de apología de ciertos temas o ciertas creencias que yo creo que no tienen nada que ver al respecto. Pero es interesante siempre abordar todos los puntos de vista, sobre todo desde el aspecto mágico. Bien, no quedarnos solamente con la cara linda, porque obviamente en la otra parte, como dice una ley del que valió, que es la de polaridad, todo tiene, de cierta forma, su pro y su contra. Lo que decía Vero, hoy el tema que queremos compartir con ustedes es de entidades maléficas, energías maléficas, presencias maléficas, como la gente normalmente le llama. ¿Y por qué y queremos compartir con ustedes este tema el día de hoy? Porque el taller que vamos a dar junto con Vero el domingo, ya les voy a dar los detalles, es justamente sobre este tema. Se llama Destierro de Fuerzas de Fuerzas Maléficas. Es un taller que dura 2 horas y media. Va a ser este domingo 30 de julio a través de la plataforma Zoom. 30 de julio. Así es, Yes. de 4 a 6:30 de la tarde. Ahí están las 2 horas y media. Es un taller que va a quedar grabado, bien, para aquellos que después quieran repasar o aquellos que se quieran inscribir, que no van a poder estar presencialmente en ese momento, pero sí lo van a poder ver en diferido después. Exacto. Les cuento Así cuál es el es. temario de este taller del domingo. Estructura energética humana. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Los 4 elementos del mundo están a nuestra disposición. Tipos de rituales de protección, cómo opera un ataque mágico, uso y manejo mágico de plantas protectoras, uso y manejo de las partes de las plantas, semilla, tallo, raíz, hoja, flor y fruto, técnica de mantra y mudra contra la envidia, ritual y preparación del saquito de brujas con plantas. Les va a encantar eso. Y finalizamos con el ritual de destierro de fuerzas maléficas. Bien,
Como les comentaba, el taller se va a dar de forma online a través de Zoom, queda grabado. El valor es de 21.000 pesos, así es que no se lo pueden perder. No se lo pueden No se perder. lo pueden perder. No, Además, se pasan si se lo pierden. sí, se pasaría, porque además este es el inicio de un ciclo de 12 Una serie, talleres que, sí, así así es, con es. Vero quisimos, digamos, estructuramos, ya tenemos los temas listos, tenemos todo eso, y vamos a dar un taller mensual, siempre más o menos en estas mismas temáticas que tienen que ver con la protección, la parte energética y cómo incluimos el poder y la energía de las plantas y hierbas junto con la magia ceremonial. Ahí está ese cruce único y El exclusivo cruce. que así es, que le podemos dar que le queremos dar con Vero. Así es que Así entremos en es. materia y vamos a aprovechar la temática del taller del domingo para justamente hablar de las fuerzas maléficas. Pero no podemos Así es. comenzar de lleno, creo yo, hablando de fuerzas maléficas, si no tenemos o qué percepción tiene cada uno de nosotros de lo que es el bien y el mal. Yo tengo una postura Mm. que me hizo bastante sentido cuando la escuché, que no es mía, ya les voy a contar de quién, pero ¿qué crees tú, Vero, con esto del bien y el mal? Ay, pero es que ese es un tema, amigo. Gracias por darme la pasada con la pregunta más peluda del programa. Así es. El bien y el mal no es un tema que podamos conversar en unos minutos, para nada. Pero claro, claro está, todos tenemos alguna idea, ¿no es cierto? Socialmente, desde el constructo social, la idea del bien está asociada un poco a las normas, ¿cierto? Una persona buena no mata, una persona buena no roba, una persona buena. Eso también, obviamente, demuestra por cómo está la sociedad, ¿no? Por cómo hemos estado siempre, la verdad, porque Sí. estamos constantemente la humanidad, la raza humana, estamos constantemente haciendo ciclos y secuencias donde se repiten exactamente, casi exactamente los eventos del mismo modo a nivel general. Y entonces estas normas en realidad para lo único que sirven es para separarnos y para generar creencias absolutamente erróneas, limitantes y esclavizantes. Como dice un profe de escritura, un taller de escritura, un profe español, dice esclavos integrales. Efectivamente, Mm, somos esclavos integrales cuando asumimos que toda la institucionalidad del mundo funciona perfecto y entonces nosotros también vamos a ser buenitos y entonces vamos a pagar nuestros impuestos a tiempo y vamos a pagar nuestras cuentas a tiempo y nunca nos vamos a atrasar. Somos buenas personas. No, no es así. No es así. Somos esclavos integrales, no, eso no nos hace buenos necesariamente. No digo que hay que salir a matar para decir, ah, bueno, si otros lo hacen, pero lo que debemos entender es que el bien y el mal tiene varias capas. Y está el bien y el mal desde el constructo social humano. La persona buena no mata, la persona mala sí mata, pero entre medio sabemos que las élites hacen lo que quieren, y entonces esto es para el pueblo, esto es para los pobres, o sí. esto es para los que no somos élite, digamos. Y desde ese punto de vista es para los esclavos integrales. Entonces, esa definición de bien y mal es limitada, se queda corta, no sirve, no funciona, y sin embargo, creo yo, la tenemos sumamente arraigada en nuestra mente, en nuestro sistema. Por eso esto de la integralidad de la esclavitud. Somos esclavos integrales, pues no nos damos cuenta, porque todo en nosotros tiende a la esclavitud. Nuestros pensamientos, qué sé yo, memoria de las generaciones anteriores, que la tenemos en el ADN, etcétera, etcétera. Prometo que no me voy a extender mucho más, pero en términos de bien y mal, mi única opinión cuando tengo la oportunidad de hablar de esto es no definamos las cosas de acuerdo a bien y mal, porque entonces entramos en esto, entramos en qué es el bien y el mal. Hemos estado equivocados todo el tiempo. Bien y mal son constructos limitantes, separacionistas. Nada es absolutamente blanco, como el yin y el yang, temas que hemos hablado con Mario Mm. siempre. Nada es absolutamente blanco, nada es absolutamente negro. O como me gusta decir a mí, ahí perdónalo a los vecinos venezolanos, pero no es una teleserie cebolla venezolana, en donde los malos son malos, bien malos, y los buenos son buenitos, pero chupe, no, no es así, y todos sabemos que no es así, pero esto también genera confusión en las personas. Y entonces las personas, debido a estos constructos sociales, andan por la vida creyéndose malas, porque tuvieron un mal pensamiento, porque, no sé, una chica se acostó con dos hombres en la misma semana, o porque, no sé, te fijáis, tantas cosas Sí. que no,
son conversadas, que no son puestas en la mesa, y entonces hacen que las personas se crean buenas o malas, siempre limitándonos. Eso es parte de la esclavitud integral. Por lo tanto, para mí existen las energías positivas o armónicas. La vida misma, digamos, funciona, tiene una forma de funcionar con los elementos, y todo se mueve más o menos, de manera más o menos equilibrada, y nosotros estamos ahí en el medio con nuestras creencias. Y el mal también existe, evidentemente. Hay un mal que tiene una forma de caos destructiva, y que evidentemente no le interesa esta armonía, y entonces quiere constantemente quebrar esta armonía. Es una energía inarmónica que quiere romper la energía armónica. No tiene que ver con matarás, no matarás, obviamente, guardando todas las proporciones de lo que estoy diciendo aquí. Tiene que ver con cuestiones mucho más profundas, el bien y el mal. De hecho, me incomoda un poco porque encuentro que es súper limitante la palabra, ¿cierto? La palabra bien es limitante para todo lo que nosotros entendemos como el bien. Una persona que no entienda esto en profundidad, o que no haga un análisis reflexivo pensado y bien sentido, con información suficiente y con hechos suficientes a la mano, quizás no se pueda hacer una opinión clara de lo que es el bien y lo que es el mal. Es complejo tener una opinión definitiva, ¿cierto? Es complejo, precisamente porque las energías del mal, una de las tantas, si tú quieres, personalidades o actividades, ¿cómo llamarle? O acciones de las energías del mal, es precisamente que creamos que, uno, no existen en general, y dos, que creamos que nosotros no tenemos nada de eso. Entonces nosotros nos separamos de todo aquello que es distinto. Y con esto termino, que es para comentar lo que tú decías, por qué estos temas no se tocan. Porque hay miedo de caer, uno, en la ignorancia. Una época en que la humanidad masivamente teníamos súper claro, ¿cierto?, que existían fuerzas, que habían entidades, que habían cosas, y era una cuestión que se hablaba. Y en algún momento elegimos y decidimos que la única opinión seria para el ser humano era el estudio a través de la ciencia. Y entonces todo lo que es folclore o conocimiento popular quedó separado como parte de la ignorancia. Esto pasó mucho en el medioevo, ¿no? Y entonces en algún momento nos perdimos y nos desconectamos. Y entonces hay mucha gente que le da miedo, todavía hoy día le da miedo decir que tuvo una experiencia, por ejemplo, en el sueño, o que tuvo una experiencia en el trabajo, o que iba caminando. Tú sabes que este tipo de experiencias las puedes tener en cualquier lado. Va en la micro, va en el metro, vas manejando, estás en tu ducha, en cualquier situación se puede presentar un ataque malvado. Y muchas personas no lo hablan porque les da miedo, porque hay que hacer todo este análisis previo. Estoy loca, estoy esquizofrénica, tengo problemas a la vista, a lo mejor fue solo una cuestión a la vista, a lo mejor me bajó la presión y tengo todas estas sensaciones físicas. Es decir, y está bien, y está súper bien. Pero yo creo que lo que prima es el miedo, y ahí está ganando la energía del mal. No quise ir muy en profundidad con esto, vos, Mario, porque hablar del bien y el mal, como te dije al principio, la media preguntita que me tiraste, pues si es el bien y el mal, da para hacer varios programas, ¿o no, Marito? Sí, pero fíjate que lo que tú dices, porque es necesario hacer como esta introducción del tema del bien y el mal para el tema justamente que queremos abordar. Porque en la medida que no tenemos lo que tú decías, eso, el análisis reflexivo nos lleva a siempre ir detrás de un dogma, ¿bien? Atrás de una Así es, creencia, a través de una creencia que es lo que más me acomoda, lo que de cierta forma cumple mis estándares o mis cánones de justamente lo que es moral y éticamente aceptable, lo que debo y no así debo, es. ¿bien? Aquí siento que Sí, con esto estamos rayando, perdón, vamos caminando en esa delgada línea roja de lo que se conoce como un poco el anarquismo, pero no desde el punto de vista de estar en contra de todo porque sí, sino que es justamente el cuestionar. Y en la medida que no cuestionamos nada, nos transformamos, como tú decías, dice ese escritor que tú citaste, en esclavos integrales. Bien. Em, Hace un tiempo atrás
y escuché una, un comentario en realidad, o no sé si quienes nos están escuchando en este momento habrán justamente escuchado, saben de un personaje, un argentino que es Matías de Stefano. Él, desde pequeño, tiene una conexión muy especial, puede acceder, como él mismo lo declara, de manera muy fácil y directa a sus registros akáshicos, es decir, tiene acceso a sus recuerdos de vidas pasadas sobre todo. Entonces, él dice en una parte que la gente cree que yo sé mucho, dice, pero la verdad es que yo no sé nada, lo que hago es recordar, tengo acceso a mis recuerdos y tiene acceso a sus recuerdos de vidas anteriores. Y en una de las cosas que él dijo de sus recuerdos de vidas anteriores es que abordó justamente este tema del bien y el mal cuando estaba hablando un poco de las dimensiones que yo he integrado a una de mis formaciones y que dice que el bien y el mal, como decía Vero recién, como constructo, no existe. Bien, en otras dimensiones, en otros planos, no existe el bien y no existe el mal, sino que son aspectos de una misma cosa. Y ahí está la ley de polaridad que habla del Kybalión. Él dice que el bien, bien, el bien está soportado por lo que la gran mayoría de las personas conocen como ángeles. Bien, me voy a quedar solamente con ese para no alargarme también, eh, con esa idea, con ángeles. Y los ángeles, desde su acción positiva, entre comillas, el bien, están para ayudarnos a tener una experiencia humana con la finalidad de incorporar un aprendizaje. Bien, que es parte, obviamente, de la misión que nuestro espíritu tiene a lo largo de varias encarnaciones. Perfeccionarnos de tal forma para que nuestro avance espiritual siga más adelante en otros universos, en otros planos, da lo mismo hacia dónde vaya. Entonces, los ángeles dicen, bien, Verónica tiene que, en esta encarnación, la vamos a llevar a que experimente el amor incondicional, la desilusión, la traición y el contacto con la divinidad. Pero los ángeles, dice Matías de Estéfano, simplemente nos empujan muy suavemente a que nosotros podamos estar en ciertas situaciones donde logremos ese aprendizaje. Pero cuando Verónica, en este caso el ejemplo que estoy dando, no escucha, no sigue las indicaciones de los ángeles, ahí viene el ángel y le dice a su contraparte, a su socio, a su colega, a su pana, a su amigo, a su brother, que es el demonio, como lo tenemos categorizado los humanos, le dicen, amigo mío, ¿sabes qué? Mira, este es el plan de Vero, pero Vero no lo está siguiendo, no nos escucha. Nosotros solamente podemos decirle a Vero suavemente, inducirla a que siga tal o cual situación para que incorpore ese aprendizaje. Pero tú, le dice a su amigo demonio, pero tú tienes la habilidad y tu función es generar la infraestructura, generar el escenario para que Vero le sucedan estas cosas, para que producto de esas vivencias incorpore el aprendizaje. Yo como ángel no lo puedo hacer, tú como demonio sí lo puedes hacer. Entonces va este demonio y dice, ok, pongámonos mano a la obra, y este demonio lo que hace es generar situaciones que Vero le provoquen dolor, desilusión y que incorpore ese aprendizaje que el ángel necesita que incorpore para su avance espiritual. Así funciona en otros planos, lo he explicado de una manera muy, 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 muy simple. Así funciona. Desde ese punto de vista, ¿quién es malo y quién es bueno? Y ahí viene el análisis reflexivo. ¿Se fijan? Entonces, eh, lamentablemente, ¿y por qué digo lamentablemente? Porque es hecho de la causa, dice la historia, el cristianismo a través de su institución, la iglesia, sobre todo la católica, estoy simplemente diciendo algo que es archirrequete contraconocido, que fue un periodo muy oscuro durante en cierto periodo de la Edad Media, que fue la Inquisición.
Basta con que uno hablara de estos temas, en este momento podríamos estar siendo perseguidos con Vero por estar hablando de esto si estuviéramos en la Edad Media, y claramente Quemados en la hoguera, po, en este minuto. enfrentaríamos un juicio y terminaríamos, obviamente, torturados primero y después quemados. Bien, Quemados en la hoguera. porque fue tal el marketing, y yo siempre lo he dicho, un marketing tan bien puesto en escena, tan bien dirigido a través de la entonces, en ese tiempo, Iglesia Católica, donde todo lo que no estaba dentro de los cánones que se habían estructurado a dedo por la Iglesia, quedaba obviamente en el ámbito de lo diabólico, lo satánico, lo maléfico, etcétera. Sabemos cuántas brujas y brujos eran básicamente dos digamos, los motivos por qué se quemaban personas por medio de la Inquisición, que era la herejía y la brujería, que eran dos cosas distintas. Bien, pero brujería era obviamente prácticamente el cargo más alto que había, entonces no te queda otra cosa que, digamos, que morir. Entonces, todo lo que no estaba dentro de lo que se había elegido a dedo, como el Nuevo Testamento y todo eso, era condenable. Bien. Entonces, ¿por qué me fui atrás en este sentido? Porque fue introducido en el ser humano, en nuestro consciente y también en el inconsciente se fue traspasando obviamente a través del tiempo, que el concepto del bien y el mal son etiquetas. Bien, y todo lo bueno es lo que se permite, todo lo bueno es lo que se desea, lo que además hay que compartir, pero lo que es bueno para mí puede ser absolutamente malo y maléfico para Vero, y todo lo que para ella es absolutamente maléfico, para mí puede ser algo muy bueno. Entonces, todo, Yes. como siempre en nuestra naturaleza humana, depende del punto de vista y depende de la perspectiva. Y por eso utilizamos refranes tan cuestionables desde el punto de vista del análisis, me digo yo, como el fin justifica los medios, por ejemplo. Ahí tenemos un Por gran debate, ejemplo. po, Sí, ¿sí? bueno, sí, El bueno. Pero es ejemplo que ahí más nos directo, metemos con la élite, po. Ese ejemplo es para la élite, po, no es para nosotros. el ejemplo Porque más, para el pueblo no funciona esa no, po, frase. pero el Esa frase ejemplo más funciona tangible para el que tiene el poder, lo tenemos con las guerras religiosas, desde las cruzadas totalmente. hasta Po. las últimas guerras étnicas y todo eso. El fin justifica los medios. Todas las guerras, po, Por todas las ejemplo, guerras. bien, lo dejo ahí. Sí, Ahora, sí. si nos volcamos ya a lo que dentro de la imaginería humana se conoce como las entidades maléficas, em, creo que es necesario contextualizar para continuar, digamos, con la conversación, que son todas aquellas formas energéticas que inciden negativamente en el desarrollo espiritual de la persona, que involucra todas las áreas de su vida, obviamente. Estamos en una 3D, ¿cierto? En un plano terrestre, donde todas aquellas influencias negativas, más que maléficas, negativas, van a influir de la misma forma en mi desarrollo espiritual. ¿Ok? Pero ojo, eso tiene un propósito. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué piensas tú, mi querida Vero? Ok. Sí, yo como te comentaba la otra vez, al Matías Di Stefano lo conocí gracias a mi profe de tarot, 2012, 2013 por ahí, y uno de los primeros videos largos que vi del Matías fue la Tertunti, que es súper viejo, Sí, que es del 2012-2013, el Matías ha cambiado un sí, montón en ese periodo, así pero es. está más maduro, digamos, está hablando de otras cosas, está haciendo otras actividades, pero en ese tiempo estaba como empezando, y súper interesante la Tertunti porque ahí explica un poco el concepto de lo que es en realidad el demonio, que no es que sea malo, sino y eso lo podríamos dejar ahí para que las personas se informen también, porque tú sabes que hay un movimiento súper fuerte en este minuto que es anti Matías Di Stefano, diciendo que Matías Di Stefano es diabólico, que está llamando a entidades oscuras, no sé si sabíais. Sí, Entonces, algo. como para que lo dejemos ahí, porque se requiere que las personas realmente vean el programa completo. Entonces, yo invito a la gente a que vea, por ejemplo, el video de Atertunti, que dura 1 hora 48, está en YouTube, es gratis, tal cual, Atertunti, y es el Matías Di Stefano en 2012-2013 haciendo una explicación, como una especie de mapa general de sus recuerdos con respecto a cómo funciona la vida, la reencarnación, etcétera, El lo que él sabe o universo, cree saber. etc. Así es. Y dado que somos seres libres, dado que fuimos creados como entidades libres, aunque no lo sabemos, no lo sabemos, porque en realidad aparentemente fuimos manipulados, ¿no? Genéticamente por una raza, ¿cierto? Hasta aquí sabemos esta raza sumeria,
sabemos que, o creemos saber, ¿no es cierto?, que fuimos manipulados genéticamente y que recibimos un poco de material, material orgánico o material de ADN, digamos, de estas entidades superiores. De ahí que seamos seres tan complejos, ¿cierto? Y no somos sencillos o menos complejos como otros animales, por ejemplo los monos. Somos exquisitamente complejos, nos hacemos preguntas, cosas que no hacen los otros reinos animales, nos hacemos cuestionamientos con respecto a nuestra verdadera naturaleza, cosa que no hacen los otros animales. Y por eso es que también es tan complejo seguir comiéndose la teoría de la evolución. Y entonces, tampoco me quiero alargar demasiado, pero no quiero dejar en el aire esto de que el bien y el mal efectivamente no es lo que nos han hecho, lo que nos han querido como Vender. sociedades, digamos, vender, que además es muy interesante porque estas cuestiones nos las venden cuando somos niñitos, cuando somos chiquititos. Y entonces estas cuestiones nosotros no nos damos cuenta que nos están vendiendo una pomada, sino que son nuestros adultos los que nos cuidan, los que nos protegen, sin saberlo, transmitiendo el mismo mensaje Obviamente. que ellos están recibiendo, ¿cierto? Pero cuando nosotros Así lo es. recibimos como niños, esto se queda impreso en la psiquis, y queda impreso como una creencia. Esta es mi creencia, yo me muevo acorde a esto es. ¿Quién eres tú? Yo soy una persona que cree que el bien es esto y el mal es esto otro. Y así crecemos. Entonces es un proceso el empezar a destruir estas creencias limitantes para poder observar con ojos propios y no con este filtro de las creencias, ¿no es cierto? Como se dice En este mismo esotéricamente, sentido, descorrer el velo. descorrer el velo. En este mismo sentido, quiero decir, para los detractores de Matías Di Stéfano, que está perfecto. O sea, de eso se trata un poco, que empecé a pensar por tu cuenta, ¿no? Y aquí es cuando empiezo a hablar así, porque me empiezo a poner más chora. Pero en el fondo, que te empieces a dar cuenta, que empieces a notar que tienes permiso para decir, me cae súper bien el Mario, me cae súper bien la Vero, pero encuentro que esta cosa que están hablando no está... De eso se trata, eso es Así lo que es. buscamos. El pensador crítico tiene que ser capaz de decir, simpático el niñito de Stefano, interesante esto que dijo por acá, pero esto que dijo acá no me tinca. Y punto. Y se acabó. De eso se trata, porque si seguimos diciendo, mira, este chico una vez dijo esto y por eso es maléfico, y entonces tienes la mentalidad de blanco y negro. Y cuando tienes mentalidad de blanco y negro, tu pensamiento crítico no es tan crítico como crees. Es complejo tener pensamiento crítico, especialmente para los no sé si tú eres de mi misma generación, pero la generación X nos La llamamos, que generación somos una X. generación Así es. reconocida como una generación compleja, pues nosotros somos los únicos que vamos quedando, que conocimos el mundo, fuimos adultos funcionales, fuimos padres, profesionales, universitarios, fuimos al colegio, vivimos la vida sin internet. Es decir, somos la Eso única te iba a generación que decir. va quedando viva, que Es que sabemos así como está comunicarnos sin internet. en el colegio nos enseñaron que existía la edad antigua, ¿cierto? Que el neolítico y todo Exacto, eso. Sí, yo exacto. creo que falta la era antes de Internet y La era después de X, Internet. sí. Y Somos eso de... somos nosotros. Así es. Y eso es súper interesante, porque un neurólogo te va a decir, es interesante, es riquísimo lo que pasa en estos cerebros, no porque sea yo, no porque sea el Mario, no porque, pero es una cuestión, pregúntale a un neurólogo, digamos, que se Mm, interese en las temáticas de la mente y de la psiqui. así es. Qué poderoso es haber sido adultos funcionales en un mundo completamente distinto. Ustedes nunca van a tener que conocer la página amarilla. Nunca van a tener que salir a una dirección desconocida memorizándose o dibujando en un papel lo que viste en un mapa impreso en una hoja que venía cortado en secciones que eran como de 10 cuadras y que uno tenía que mentalizarse y dibujar y rayar, primero la calle A, después la calle B, después aquí. Esas cosas ya no tienen que vivirlas más, nosotros sí. Y esto es interesante Aprenderse de porque, memoria al menos unos 10 números telefónicos. por ejemplo, los que trabajábamos como asistente ejecutivo o secretaria teníamos 30, 40, 50 teléfonos de memoria, el Así teléfono es. fijo, no el celular, Sí, los fijos. Y luego ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque se sucede un efecto neurológico súper interesante, es como si el hemisferio izquierdo estuviera dividido en dos y el hemisferio derecho también se hubiera dividido en dos,
y porque tuvimos que adaptarnos. Todas nuestras creencias, porque no es como que hubiéramos dicho como los viejitos, ay, a mí no me interesa Internet, estamos cagados. El mundo empezó a funcionar con Internet y tuvimos que aprender. Tuvimos que pasar de la máquina de fax, para el que no sabe, era un teléfono con un aparatito al lado, que cuando alguien te quería mandar una foto, o un mapa, o un dibujo, o algo, metía un papelito en este aparato que estaba al lado del teléfono, metía este papelito y a ti te llegaba una copia. Tú tenías que mantener tu rollo de papel de manera que a ti te llegara esta copia digital, que te la mandaron de otro país, de otra parte, qué sé yo. Tuvimos que adaptarnos. Esta adaptación hace también que nosotros podamos cuestionar un montón de cosas. Hace que nuestra capacidad de cuestionamiento sea diferente. No me voy a meter tampoco muy largo ahí porque eso es un terreno muy de la neurología, del acople de las neuronas, es como súper técnico, pero presumo que la gente puede entender el haber vivido el mundo de una manera y estar vivos, jóvenes todavía y funcionales, pasando a otro tipo de mundo, hace que también tengamos una capacidad de análisis que puede ser bien, bien dura, ¿no? A veces somos extremadamente racionales, nos cuesta ser crédulos, nos cuesta creer en cualquier cosa, tendemos a ser más cuestionadores los que rompimos esa burbuja de mis papás tenían razón, todo lo que me enseñaron mis papis estaba bien. Cuando rompimos esa burbuja nos dimos cuenta que había mucho más que cuestionar. Desde este punto de vista, para entrar al tema de las fuerzas maléficas, a veces cuesta comprender las definiciones, porque, por ejemplo, no sé, hay un montón de nombres, ¿cierto? Y también Matías vino a aclarar un montón de cosas ahí, y uno puede creer o no creer, da lo mismo, pero si uno empieza a investigar, te das cuenta que nos hemos remitido a un nombre y a una forma arquetípica, que fue por ahí en el medioevo, cuando se dibujó la figura del malvado, el adversario, como dice la cábala. el acusador, no, y en la Biblia, pues si en la Biblia significa el adversario, la palabra Satán, de hecho a veces se refieren a Dios en la Biblia como Satán, porque el concepto, porque viene de una palabra hebrea que es shaitán, que significa adversario, y entonces a veces, por ejemplo, hay una parte donde dice, y Dios fue el adversario de Baal, no sé cuánto, no es Baal, es otro, Baal, pero era otro, el Baalmel, no sé qué aparece en el Génesis, y Dios se le dice Satán en la Biblia. ¿Por qué? Porque significa adversario. Pero todo esto se fue enredando, ¿cierto? Y empezó también a haber una creencia popular, y fue en el medioevo, no fue hace tanto, 5 siglos atrás, 5, 6, bueno, a ver, no, 7, fue como en el siglo XI, ¿no? Que aparece por primera vez la figura del diablo, o del demonio, o de Satanás, le llamaban del mismo modo, porque tiene un montón de nombres, como las personas lo entienden, pero en realidad son cosas distintas. En realidad son cosas distintas, pero todos entendemos al malvado, al maligno, como Satán, Lucifer, Luzbel, Belcebú, no son la misma cosa y sin embargo popularmente lo hemos entendido así. Hago esta aclaración porque no va a faltar el que diga, ay, pero Belcebú significa esto y Lucifer. Estamos hablando de la creencia popular. En general creemos que todos esos nombres hablan de la misma cosa, no es así, pero da lo mismo, popularmente le dimos estos nombres. Fue en el medioevo, a comienzos de la era oscura, cuando la iglesia decide dibujar a las fuerzas malignas. Siempre han sido fuerzas, siempre fueron fuerzas y siguen siendo fuerzas. Pero la iglesia decide dibujar al demonio como al dios Pan, y el dios Pan era lo más lindo que hay, porque era el dios del cereal, era el dios del trigo, el dios que produce la comida, una entidad asociada a la naturaleza de energía más bien masculina. Y tenía cuernos. Totalmente masculina. Así es. Tenía unos cuernitos y era buena, como bueno para el hueveo, se sentaba a tomar siesta después de comer trigo, pero era buena onda. Es un dios de la naturaleza. Eso es como un deva, creo yo, más bien. Era una especie de deva, una divinidad de la naturaleza, un deva. Y entonces, saliendo de las películas de Disney, ahí sí que hay cosas maléficas, saliendo de ese mundo en donde todo es bonito y la divinidad y los gnomos y las haditas, no, viejo, no, porque ese tipo de belleza es la gran mentira. Ahí es donde hay una cosa de gran mentira. Entonces nos dibujaron al diablo como el dios Pan, y el dios Pan es una cosa de lo más buena onda que hay. Y entonces terrible, nos trastocaron toda nuestra relación con la naturaleza al hacernos creer que este tipo de fealdad es demónica. Entonces, lo demónico, o lo feo, o lo malvado,
era la propia iglesia. Ahí está el demonio así, de las fuerzas maléficas, full en la cabeza de estos que nos hicieron creer que el demonio se parece al dios Pan. Terrible, porque hubo un trastocamiento así súper profundo de cómo nos relacionábamos con la naturaleza. Entonces, pues la gente ve algo y dice, ¡ay, vi un demonio! No, bueno, a lo mejor viste un gnomo, a lo mejor viste una entidad de la naturaleza que te está cuidando a ti. A lo mejor viste la entidad física que se materializa como la energía o el espíritu de tu casa. A lo mejor viste el espíritu o la materialización de un espíritu que te cuida, o de otra cosa, de un ser, de alguien que vivió antes. No estás viendo un demonio. Entonces, por eso solamente hacer esta aclaración. Popularmente la iglesia forzó esta idea arquetípica de lo que es el diablo, y tendemos a creer que diablo, demonio, Belcebú, Lucifer, Luzbel, Satán son la misma cosa, y la verdad es que en términos de nombre no son la misma cosa. No. Pero la creencia popular es que sí, para aclararlo. Entonces yo a veces digo, ay, que Satanás, ay, que... Yo tengo súper claro que en realidad son cosas distintas, pero me sumo un poco a la fuerza a la fuerza popular, ¿no? La creencia popular, de que todo lo malo es el demonio. Yo tiendo a decir todo lo malo es el demonio, pero hago la aclaración, De hecho, porque es más sí, de rápido decirlo. hecho, Siempre son fuerzas, siempre son exactamente. fuerzas. Por eso Jung habla siempre establece el concepto del arquetipo, que Sí, claro, justamente sí, es claro. para que nosotros podamos entenderlo de nuestra concepción humana, tenemos que darle una forma humanoide a todo. ¿Bien? Exacto, exacto. Nuestro Entonces ego, todo, pues viejo, nuestro pero ego, ¿qué onda claro, nuestro porque ego? no puedo ¿Qué creer, onda? eh, no puedo creer, se supone, es lo que no puedo ver, cuando el 97% de lo que nos rodea es materia oscura, ¿cierto? Materia invisible, Y no la vemos, pues. El y no la aire, pues. vemos, pero no porque no la vea significa que no existe, No que es existe. uno de los grandes paradigmas. Exacto, Y siguiendo con exacto. esa misma línea de lo que se ha denominado lo maléfico, y tenemos que necesariamente volver sobre este gran marketing que hizo la Iglesia Católica en su momento, el cristianismo en general, de otorgarle este grado de malignidad a una entidad de la naturaleza como es en realidad, porque todavía hay personas que El dios Pan. le Sí. rinden culto al dios Uno Pan. puede llamar al dios Pan. Uno Sí, puede de hecho, llamarlo si uno quiere pedir buena cosecha. Uno puede todavía sí, de hecho llamarlo súper la buena onda. religión, porque es una religión, Telema, que es la que instauró Aleister Crowley, Telema. hablando de los maléficos, y no lo digo de forma peyorativa, sino que le colgaron el mote de maléfico. Tremendo mago el Crowley, po. En Telema se trabaja con el himno a Pan, así se llama, himno a Pan, ¿bien? Es parte también de sus rituales y de todo eso. Entonces, por ejemplo, sigamos como lo maléfico, el color negro. Todo lo que sea de color negro tiene un tinte diabólico, tiene un tinte maléfico, oscuro. Pero si seguimos por eso yo siempre en mis cursos, las formaciones, les digo a mis alumnos y alumnas, chiquillos, chiquillas, apliquemos el sentido común primero. ¿De qué color son las sotanas los sacerdotes? Buena pregunta. Em, ¿Por qué lo hay, decías? Porque son blancas, porque son no, violetas, porque algunas son de color negro. cuando hacen sus rituales. La No, porque sotana, son de color la negro. sotana es negra, Pero tienes obvio, razón, pues. la sotana es negra. Bueno, el maestro Usui, los que somos reikistas de la línea Usui tradicional, una de las cosas que aprendemos en el método japonés es que el reiki original del maestro Usui era en carpas oscuras, muy oscuras, para poder ver la energía que emanaba de las manos y que producíamos, pero también para trabajar con el dominio de la sombra. Pero el traje, la ropa que usaba Usui es negra, y el concepto de entrar en ese proceso interno para desarrollar luz tiene que ser ropa negra. Por supuesto que es una creencia súper torpe, pues ponerle una energía, un Sí, po. color. O sea, Exactamente, exactamente. o sea, Cuando yo ando sabemos. vestida de diabólica, ¿me entendí? Rojo y negro, mira, ando vestida de diablo. Y es por eso Rojo y negro. también, de hecho lo hablamos ayer acá en mi casa con mi hijo y su polola, el por qué se asocia la música, el heavy metal y todas sus variantes que a mí me encanta esa música, yo la escucho de los 16 años, death metal, black metal y todo eso, ¿por qué siempre se ha asociado a lo demoníaco?
porque también hubo ahí un muy buen, de hecho acuérdense que Elvis Presley en su tiempo la iglesia lo acusó de llevar el mal y de ser Pero sí él satánico. tenía el demonio, él tenía claro, él era satánico y todos esos movimientos que él hacía, esos movimientos pélvicos, ¿ah? Sí, pues, ¿por qué? Porque Eran movimientos para incomodaba exacerbar la y sexualidad. provocaba escozor en la iglesia, pues lo tradicional, en lo que O era, sea, si entre es por comillas, eso el bueno. reggaetón post viejo O sea, por es favor, ya, y ya pero no he escuchado a nadie ya que hable que el encarnado, reggaetón es satánico, ¿bien? ya O está, pero maléfico al menos. encarnado el mal ahí, ¿ya? Está Bien, encarnado el mal. entonces cito todo esto para que justamente para ese análisis reflexivo, ¿bien? Dentro de la angelología, un arcángel que es el arcángel Azrael, su color es el color negro. Estamos Así hablando de un es, arcángel y está así es. categorizado dentro de su jerarquía como un ser de luz. Bien, porque Un hay, ser de hay luz. ángeles y arcángeles que son obviamente de la vereda contraria, seguimos Sí, con los estereotipos, son maléficos, digamos. Bien, sí. entonces, O destructores, o se van en la bola del claro, adversario, digamos. exactamente. Adversario de las líneas que estableció alguna entidad que creemos que es una entidad superior, le llamamos Dios habitualmente, pero en realidad no tenemos ni puta idea de lo que es realmente, pero sabemos que es una entidad que tiene una fuerza que es creadora, una fuerza de vida, y obviamente tiene su contraparte, que es, pero que aparentemente la mayoría creemos, ¿no? Que fue creado por la misma cosa o la misma fuerza. En el fondo, todas las cosas que existen nacieron desde el mismo lugar. Y por eso es que también existe, para simplificarlo, digamos, por eso existe esta idea que al final siempre vas a poder defenderte de lo maléfico, de lo oscuro, de lo malvado, si es que dices con claridad, eh, yo me rijo por Dios o Dios me rige a mí o esta entidad toda creadora es la única entidad en la que yo creo, básicamente estoy diciendo, ok, cualquier cosa que esté acá abajo en realidad no puede dominar mi conciencia, no puede dominar mi corazón. Ahí me estoy yendo a un extremo, así casi que la hago la exorcista, Sí, pero pero en el fondo es, sí, pero en el fondo era para explicar, digamos, esto de la fuerza, la fuerza sí, oscura y versus la otra eh, fuerza, el concepto del adversario. sería interesante que un próximo programa lo pudiéramos conversar acerca de justamente de lo que es Dios y de lo que es, Sí. no sé, el diablo, Satanás. ¿Quién es quién? Por Hay ejemplo, sí, cosas, estaría hay interesante temas esa. bastante interesantes esa conversa. Bueno, Sí, sí. em, el Fuerzas concepto maléficas. de lo maléfico y de lo benéfico también se asocia inevitablemente a luz y oscuridad, ¿cierto? Hablamos Sí. permanentemente de luz, hablamos permanentemente de oscuridad y que la luz debe prevalecer sobre la oscuridad, pero ese no es el trabajo. Y ahí está quizás a mi gusto un poco los fanáticos de lo benéfico que también nos han y uno al inicio, cuando entró en este mundo, también compró esa idea de la luz Todos y lo de lo compramos. Todos benéfico, entramos en esa, po. pero si solamente estoy permanentemente pendiente y trabajando mi lado luminoso, ¿qué pasa con mi lado de oscuridad? No lo puedo ignorar. ¿Por qué? Porque estoy en permanente desequilibrio si solamente creo que la luz y lo benéfico es lo que debe prevalecer en mí. Bien, estoy en un desequilibrio, así como también están los que sienten que lo maléfico, ¿cierto? O lo oscuro es lo que debe prevalecer porque es mi naturaleza o como lo quieran explicar, digamos, los estudios del comportamiento humano. El trabajo diario, yo siento que uno tiene que hacer es estar en permanente equilibrio. Conozco la luz, Sí. pero también conozco no solamente la oscuridad, sino que también conozco mi oscuridad porque no tenemos jamás que olvidar que somos de naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana es dual, como todo, con la diferencia que se supone, si cito a la Biblia, que este creador nos dio inteligencia, capacidad de discernimiento, dice el mito, desde que tomamos ese conocimiento comiendo del fruto del bien y el mal. Fíjense eso, que es otro tema muy interesante. Entonces, si, Sí, pero permanen- también si de permanentemente traducciones, po.
pero si permanentemente estamos observándonos para transitar en equilibrio, vamos a avanzar, siento yo, mucho más rápido en aquello que creemos que debemos hacer, sentimos que tenemos que hacer, lo que nos llama internamente, va por ahí va el camino. Pero si estoy permanentemente en uno de los dos extremos, voy a estar siempre en permanente desequilibrio. desequilibrio. Así Excelente, es, Mario. en desequilibrio. Ex- Ojo, sí, acuérdense del símbolo del yin y el yang, luz, oscuridad, lo positivo y lo femenino. Y hay una parte del otro en cada uno de ellos. Cada uno de nosotros, indistintamente que como cuerpo físico seamos hombres o mujeres, pero energéticamente tenemos ambas energías. Bien, ahí hay otro aspecto también que es importante integrar, porque nuevamente estamos respondiendo a estereotipos, a las definiciones. Bueno, ¿qué eres? ¿Soy claro, hombre o mujer? claro. Sí, tengo cuerpo de hombre, pero puede predominar perfectamente en un hombre más la energía femenina que masculina, y en una mujer puede predominar perfectamente más la energía masculina que femenina. Y no por eso, y ahí caemos también en la trampita de la definición de los sexos, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Es que está peludo hoy día hablar de demasiados temas porque hay una maquinaria publicitaria, una maquinaria maléfica funcionando a todo dar, porque estamos en un periodo bisagra de la humanidad, de la historia de Así la es. humanidad. Un periodo bisagra, para los astrólogos tiene que ver con determinados movimientos que nos habían sucedido mucho tiempo, algunos no se habían sucedido nunca, y está todo pasando ahora en el cielo. Pero también todos los místicos y todos los investigadores comprenden, ¿no? Se están cumpliendo algunas, la mayoría de quienes lo interpretan y nos hace sentido, podríamos encontrar de manera no tan rebuscada que se están cumpliendo varias de las necesarias profecías del Apocalipsis, por ejemplo, previo al fin de los tiempos. Eh, no tan rebuscado, porque yo me acuerdo, este es un tema que a los humanos siempre nos ha gustado hablar. Yo me acuerdo que yo era chica y la gente decía, ay, se acaba el mundo, se acaba el mundo. Sí, es un tema permanente y andar buscando, que en el Apocalipsis dice esto, entonces Mm, esto debe ser. Hoy día, hoy día yo diría, de mi experiencia, nací en el año 69, que es el año que supuestamente fuimos a la Luna, que ahí empieza todo, otra maquinaria de falsedades, que está orientada también está orientada a que desconozcamos la realidad del lugar donde vivimos. Eh, entonces, está peludo hablar de ciertas cosas, como ciertas definiciones por toda esta maquinaria. Entonces, para ser lo más ordenado posible con el tema, yo no me metería en las cuestiones de las definiciones, la energía femenina, masculina, ujú. que son parte de todo, porque toda esa energía, todas las energías duales son parte de todo. Blanco, negro, arriba, abajo, afuera, adentro. Todas las formas de dualidad están en crisis hoy día porque estamos empezando a verlo. Para mi gusto tiene que ver con que la humanidad está empezando a ver cosas que nunca antes había visto, se están descorriendo velos y eso se ve muy parecido a caos, desorden, confusión, no sé a quién creerle, porque Juanito dice A y este otro dice B, no sé a quién creer. Para mí está perfecto, porque eso es parte de un periodo de confusión y el periodo de confusión es, como les he hablado, les digo siempre a mi gente, la lavadora. Como si yo fuera una prenda de vestir y me meten a la lavadora, mi sensación durante el proceso de lavado sería, mierda, estoy perdida, no Mm, tengo control de nada, no sé para dónde ir, ¿cierto? ¿Ves ese concepto, la lavadora? Pero una vez se para el programa, huelo rico, estoy limpiecita, estoy más liviana, etcétera. Entonces siempre es buena la lavadora. Y yo creo que en este minuto como humanidad, desde hace un rato ya estamos metidos masivamente en la lavadora. Esto hace también, para mi gusto, que se hayan abierto un montón de portales y un montón en alguna oportunidad tenemos que hablar de portales, que es un portal, porque un portal, porque también todo el mundo hoy día habla, ¿tú cachai que hoy día todo el mundo habla de todo? Porque todo el mundo sí, po. cree saberlo, porque está en todos lados, todo el mundo habla de cuántica, todo el mundo habla de semillas estelares, todo el mundo, y está bien, es la época para eso, está bien, pero hay que buscar el equilibrio, como tú decías, Mario, el equilibrio, hay que tener ojo, hay que seguir confiando en la intuición, hay que seguir haciendo el trabajo interno, mantener el equilibrio, mantener el equilibrio. No podemos dejar de creer en toda una línea y empezar a creer en otra, o creer ciegamente en esto y dejar de creer en esto otro. No,
Tenemos que estar más que nunca abiertos en esta búsqueda de equilibrio. Un poquito de verdad de lo que dice este, un poquito de verdad de lo que dice este otro, quizás esto otro. Hay que hacer esa búsqueda y ese trabajo permanente. Pero yo siento que nos desviamos un poco del tema de las fuerzas maléficas. No nos desviamos en realidad, pero es que estos temas en realidad son complejos de tratar. Y yo creo que con Mario los dos hemos investigado, leído, trabajado, tanta cuestión, estudiado tanto, pagado cursos y aprendido tantas cosas que cuesta hablarlo de manera superficial. Pero sí, hagamos una especie de listado, porque hay gente que nunca ha escuchado de fuerzas maléficas, que es, por ejemplo, cómo se manifiesta una fuerza maléfica, cómo yo sé que estoy siendo atacado por una fuerza maléfica, cómo defino de qué tipo es esa fuerza maléfica, me la lanzaron conscientemente, o llegó a mí de manera inconsciente, o estaba alojada en un lugar al que llegué, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer una especie de listado para que las personas neófitas, ¿no? Para quienes nunca han escuchado, para quienes no tienen idea, porque hay mucha de la gente que nos sigue conoce estos temas, han estudiado contigo, han aprendido cosas contigo, entonces quizás estos temas no son ninguna novedad. Pero también hay un montón de gente que nunca lo ha escuchado, que nunca ha tomado un curso con Mario, que nunca ha tomado talleres o cursos conmigo, entonces no necesariamente lo entienden. ¿Cómo harías tú, hagamos una especie de listado de formas en las que se manifiesta una energía maléfica o una fuerza maléfica? Una fuerza maléfica. A ver, partamos por las más simples que define la parapsicología, que son las larvas y o parásitos astrales. Necesariamente tenemos que Larva hablar... y parásitos astrales. Necesariamente tenemos que hablar así rápida, corriendo, sobre el astral, que Sí, po. básicamente es un plano, una dimensión, donde al igual que en nuestra 3D también ahí hay habitantes. En todas las dimensiones, en los otros planos de existencia, hay habitantes naturales de esos lugares. Como si fuéramos a otro país, vamos a encontrar Alemania, Argentina, Uruguay, etc. Bueno, en las otras dimensiones también. Sí. Y el astral, dicen los investigadores, se divide en el alto astral y el bajo astral. Es netamente un tema de vibración. Bien, no piensen que es una dimensión, no es un lugar, ¿ya? Porque es difícil poder visualizarlo desde nuestro concepto humano cuando trabajamos en relación a 3D, al largo, alto y profundo, ¿bien? Entonces, estas energías llamadas larvas y parásitos astrales, lo que hacen es justamente parasitar nuestro campo áurico, absorbiendo nuestra energía, generando ciertas problemáticas y ciertos desequilibrios, que sería muy largo también entrar en eso. ¿Bien? Eso sería como lo más simple. Hay personas que yo ahí no me siento, no comparto esa visión. Hay personas que han categorizado a estas larvas y parásitos astrales en arañas, cefalópodos, arácnidos, pulpoides y un montón de otros calificativos que para efectos prácticos de hacer un trabajo energético para eliminarlo, da lo mismo que es y la forma que tiene. Bien, Yes. creo Yes. que hay un El nombre y la poquito, etiqueta, pues nuestro eterno así es, problema de etiquetar todo. hay un ligero problema ahí del engrupimiento, como yo digo, engrupimiento, para utilizar un concepto, una frase muy de generación X, el engrupido espiritual. Yo siempre le hablo a los chiquillos y chiquillas de Sí. no seamos engrupidos espirituales. Bien. Mm, Entonces, da lo mismo la forma que tenga, el tamaño que tenga. Una vez, sí. sí, un paréntesis rápido, atendíamos con mi esposa a una persona que venía con una cotización, era así, una cotización, que le había hecho otra persona por un diagnóstico donde le había reconocido que tenía, no sé, algo 17 o 18 entidades distintas y cada entidad tenía un valor. Bien, en relación a lo que esta persona había... A 5 lucas la pulga astral, ponte tú, 8 lucas el Claro, ratón astral. y el demonio nivel 8 por el riesgo, así decía, por el riesgo que implica para mí, no sé, 500 lucas. ¿Ok? Y obviamente la Me persona voy a venía, morder la expresión que me dan ganas de... la persona llegó aquí muy, muy asustada por todo lo que encontró este personaje y nosotros lo revisamos y muérdete aún más, no tenía absolutamente nada. O No sea, había ni siquiera tenía magia, algo. no habían demonios, no, era netamente algo emocional, por lo que recuerdo. Bien, entonces, da lo mismo la forma, pero eso es lo más básico.
Después ya entramos Disculpa, Marito, Sí, disculpa, antes que saltes al otro, un tip de inmediato para quienes digan, pucha, me pasó algo similar. Conocí una bruja, conocí un brujo y me dio un listado de cuestiones que hago entonces. Para mi gusto, em, sigan a ah, Mario. Sigan a Mario, busquen, y porque no, pero de verdad, pues, para qué estamos con sí, cosas? sí, Aquí hay un trabajo serio, ellos hacen con la esposa hacen un trabajo muy bonito, yo siempre les digo que ellos son como una especie de matrimonio alquímico, porque trabajan en lo mismo, es muy poderosa la energía que ellos dos producen, y son súper serios además, no andan con huevadas, no es como, no son como estos maestros chasquillas que te nombran un montón de cosas para que parezca y puedes justificar sí. un cobro, no, Y no, con, y sino que con están, nombre estrafalario que le dan así como un aire de exacto, importancia, ¿cierto? Mira, para terminar la exacto, historia, gracias Berito obviamente por el pase ahí. Me acuerdo que a esta persona le dijimos, viejo, tú no tienes nada de esto, quédate tranquilo, es netamente un tema emocional, haz esto, esto, otro, y ni siquiera no le cobramos nada, porque ¿qué le íbamos a cobrar si no tenía nada? No tenía claro, nada. claro. Bueno, Entonces, bueno, ahí yo eh, discrepo, pues Marito, debían haberle cobrado porque le hicieron, le dieron la tranquilidad, lo atendieron, y sí, un cobro simple, y lo digo abiertamente, digamos, sí, como el está trabajo bien, terapéutico, porque si tú sí, vas al médico porque te duele todo y el médico te manda a hacer exámenes y te dice no tienes nada, el médico no va a decir, ah, pero ¿cómo le va a cobrar si no le dice nada? La dejo ahí y me retiro lentamente. está Pero, bien, está bien. Sí, y no lo pero en el entiendo fondo para la gente que perfectamente. tiene, sí, para la gente que tiene sensaciones como de puta, no sé qué me pasa, siento que hay algo extraño, ¿cómo saber si son solo mis emociones? Que ojo, cuando decimos solo las emociones, la estamos achicando un poco, no hay que achicarla. O sea, Sí, la emoción es la vida, es la energía vital, por lo así tanto es es. súper importante y es súper bueno que alguien te ayude, que alguien te ayude a decir, tranquila, tenemos que trabajar sobre las emociones, quizás deberías buscar un terapeuta, un coach, un psicólogo, pero primero alguien tiene que aclararte, ¿cierto? No estás siendo atacada por fuerzas maléficas, no es necesario que hagas un destierro, no es necesario que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas este ritual o que te sometas a este trabajo de limpieza que vamos a hacer nosotros. Es un tema emocional, pero no por eso significa que no tienes que preocuparte, porque la emocionalidad va de extremos como la depresión hasta la euforia. Entonces también hay que tener ojo ahí. No es que Sí, porque sea emocional no es peligroso, ya solo que no, ya sale del ámbito de lo que uno se dedica y de lo que estamos hablando. es que Pero igual está para la gente que no relacionado. sabe, tiene que consultar. Po. Sí, sí, igual está relacionado. Primero porque la emoción siempre va acompañada de un sentimiento y un pensamiento que se mantienen Sí, constantemente. Y eso, si es negativo de sí, baja vibración, me va a desequilibrar, obviamente. Si me desequilibra, sí, la vibración de mi energía también va a disminuir, por lo tanto mi campo áurico se hace más pequeño y quedo vulnerable y expuesto a las energías negativas así que es. circundan permanentemente a nuestro alrededor por espacios y lugares, situaciones y personas. Bien, ahora, Sí. estas entidades conocidas como maléficas, aparte de las larvas y parásitos, la parapsicología, por ejemplo, también habla de los cascarones astrales, habla de los paquetes de memoria tanático. Básicamente, paquete de memoria tanático es lo mismo que las almas Es en que hay pena. tanto, po. Sí, hay Sí, muchísimo. sí, Em, sí. y lo que hacen es que no son malos, entre comillas, son maléficos en sí, sino que son energías, son residuos energéticos de, en su momento, personas que estuvieron encarnadas y que están Sí, básicamente pidiendo ayuda. Para quienes sí. son más sensibles energéticamente, pueden ver estas energías o entidades o las pueden percibir o pueden experimentar alteraciones. Bien, y ahí comienza la búsqueda de saber qué pasa, por qué siento esto, por qué la energía, la vibración de mi casa, que es muy particular en cada uno, para cada uno de nosotros, cambió, por qué las mascotas tienen un comportamiento distinto. Hay muchas señales que uno puede ver de la influencia Sí. de, por ejemplo, las almas conocidas como almas en pena. Lo que hay que hacer ahí es simplemente ayudarlas para que continúe su trayecto, su camino hacia donde tengan que ir. Los cascarones astrales, dicen los investigadores, son los que normalmente se hacen pasar por demonios y son los que aparecen cuando se hacen invocaciones que la gente no sabe qué está haciendo, por intermedio, por ejemplo, de la Ouija, que es una muy buena La herramienta, Ouija, pero por si no se ejemplo. sabe utilizar, tú hablaste de portales, abre ciertas puertas que Abre un nosotros no portal. queremos, obviamente, abrir, y estos Que están cascarones cerradas por astrales una buena razón.
obviamente, y estos cascarones astrales, energías más bien de muy baja vibración, se van a alimentar de nuestra materia astral y también van a provocar un montón de sintomatología, desequilibrios que lo podemos abordar también en otro programa. Sí. Y de ahí ya saltamos derechamente a las, si me voy a dar esta licencia, las entidades realmente cabronas, ¿bien? Y que Ah, son sí, los vos que date licencias nomás. la gente le llama derechamente demonios como tal, pero siempre hablando de una energía, de una fuerza, Sí. siempre hablando bajo ese concepto. Pero estas energías, estas fuerzas demoníacas no pueden hacer ningún tipo de alteración en mí si es que yo no doy el permiso para. Ya. Bien, eso es súper importante. Sí, sí. Ok, Pero no, que te iba a comentar ahí, a hacer un pequeño comentario. sí. Siempre estoy pensando en aquellas personas que puedan ver nuestro programa y que no sepan nada. Entonces, una persona que no sabe nada de esto, que no se ha metido realmente a investigar y a entender la relación íntima entre mi estado interno y estas fuerzas maléficas. Es una Ujú, relación íntima. Yo bajo mis niveles de equilibrio y automáticamente puedo ser una presa fácil. así es. Entonces, para aclarárselo a la gente, esto de estos demonios, de estas entidades más cabronas, Ujú, ¿cómo pueden las personas saber que no están generando, para no extendernos, porque eso también puede ser otro tema, otro capítulo, sí, pero para no ser presa, para no estar constantemente dando alimento, como decía Mario al principio, el equilibrio es la clave. ¿Qué es el así equilibrio? es. Tengo que estar equilibrado en mi trabajo espiritual, mis reflexiones, en qué creo, leo escritura, rezo, oro, medito, lo que sea que haga para entrar en un estado de calma. También debo llevarlo al aspecto físico, debo hacer alguna actividad física de algún tipo equilibrado dentro de esto, debo ser capaz de revisar mi respiración, debo ser capaz de entender si me estoy alimentando de manera equilibrada, estoy tomando suficientes horas de luz, de sol, eso también es parte de la salud y el equilibrio. Si paso 8 horas al día, todo el día de luz, lo paso encerrado en una oficina, obviamente pueden bajar mis equilibrios. Por mucho que vaya al gimnasio, por mucho que te hagáis vegano, da lo mismo. Si estáis 8 horas de sol encerrado en una oficina sin luz de sol, te vas a enfermar o vas a bajar escudos de protección natural Así es. y por lo tanto hay que buscar también esa oportunidad y esa ocasión de buscar. Eso es el equilibrio, que todo esté en equilibrio, físico, emocional, mental, alimentación. Voy al baño lo suficiente, no voy al baño. Tengo la piel seca, tengo la piel aquí, tengo la piel acá. Tengo que ir constantemente estando en un estado de equilibrio general. Mente, cuerpo, alma, espíritu. No es solo la mente, no es solo el cuerpo. Aquellos que solo le dan al cuerpo y van al gimnasio, y fitness, puro y músculo y todo bien, súper bien. Pero si no te cuidas y tu emoción, da lo mismo que tengáis super fitness, porque hay un desequilibrio, ¿cierto? Mucho fitness, poca Obviamente. espiritualidad, etcétera. Eso es todo, ¿no? Para ponerlo en términos súper generales, Sí, mantener un nivel de equilibrio. y además el que estemos trabajando en nuestro equilibrio nos ayuda mucho a no ser presa fácil justamente de estas entidades más cabronas, como decía. Pero por lo general, ¿qué sucede? Hay cambios en la vida de las personas de un momento para otro. Es decir, Sí. dentro del cuestionario que yo le hago a las personas, les pregunto, ¿hay algún hecho importante en tu vida que haya marcado un antes y un después? Mm, Y por lo general dicen, sí, mira, hace 6 años atrás me pasó esto y esto otro, y a partir de ese momento, y es parte de la mm, investigación seria que uno tiene que hacer, porque imagínate, yo te digo, sí, tu problema a ver es que tienes demonios en tu aura. O sea, mm, puede ser súper violento, pero súper responsable simplemente llegar y decirlo. Por eso hay una investigación sí, previa, hay una conversación con la persona. Entonces, sí. se producen cambios en la vida de la gente de un momento a otro y la gente dice, es que no tengo idea cómo pasó esto. O sí reconozco ese punto de inflexión, pero no sé cómo llegamos a este nivel. Por ejemplo, pensamientos obsesivos, siempre desde el punto de vista más bien destructivo desde todos los ámbitos de mi vida.
tomar decisiones irracionales, alejarme de las personas, por ejemplo, desde el punto de vista emocional. Lo otro es que esto no es, obviamente, el cine. Oscilaciones muy Sí, violentas, sí, la gente por lo muy general violentas. queda que no sabe qué hacer con su vida, como que se paraliza, ¿sí? El cine, las películas nos han vendido también, que es lo que la gente cree también, mucho de lo que es un exorcismo y que la gente se Mm, convulsiona, qué sé yo, etcétera. mm. No estoy diciendo que no existan. De hecho, los verdaderos No, sí existen. exorcistas, por así decirlo, que no necesariamente son sacerdotes, por si acaso, porque en base Mm, a la creencia, digamos, dicen sí. que la recurrencia de de este tipo de fenómenos es bajísima y muy, muy, muy aislada. ¿Bien? Sí. Por ahí muchas veces leemos y escuchamos que el Padre Amor ha hecho más de 8.500 exorcismos en su vida. El caballero tiene, no sé, Sí, 80 años, creo que ya falleció, no sí. estoy seguro. Entonces dice, wow, uno está viendo demonio en todas partes, ¿bien? O demoniza todo, que es lo que hace, obviamente, también el cristianismo. Entonces hay que estar atento a las señales muchas veces que están ahí, frente a nosotros, pero lo atribuimos en relación a nuestra mente racional a otras causas. Porque me llevo mal con mi mamá, porque hace 3 meses que no encuentro pega, porque qué sé yo, hay un montón de cosas. Esto es muy, muy largo, digamos, de explicar, pero aquí hay algunas luces en lo que acabo de compartir, donde la gente podría sospechar que podría estar bajo la influencia energética de una entidad maléfica. De nuevo te voy a interrumpir ahí cortito Sí, para apoyar esta idea. Por un lado están quienes ante situaciones de muchos cambios, están pasando muchos cambios, mis animales andan alterados, qué sé yo, todos los días se me cae algo de las manos, se me quiebra la losa, en una semana he quebrado, qué sé yo, todos mis vasos, estoy poniendo un ejemplo. ujú, He estado peleando con mi marido, las plantas se me están muriendo, es decir, empiezan a suceder una serie de cosas. Habemos muchos que nuestra primera impronta frente a esto es, nos damos cuenta, primero hay que darse cuenta, hay personas que naturalizan todo, con un así afán es. constante de, no, pensamiento positivo, no, yo soy positiva, no importa lo que pase. No, viejo, por favor, pensamiento positivo, guardemos las proporciones. Si está la cagada en tu vida, no es lógico que trates de solucionarlo con pensamiento positivo. Primero es darse cuenta, está la cagada en mi vida. Entonces, habemos algunos que lo que hacemos es decir, ok, estoy alterada, estoy nerviosa, ¿seré yo? ¿Estoy yo haciendo algo o estas cosas de algún modo no siento que estén relacionadas? Primero hay que hacer un análisis, hay que bajarlo a tierra. Pero hay personas que tienden a bajarlo demasiado. No es que yo me sugestiono mucho, no es que no sé qué. Entonces, ya Mario una vez en un programa, yo los invito a que revisen todos los programas que hemos hecho, porque Mario una vez en un programa ya dio un listado. Son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Sí, No hay que tener una mentalidad de científico para darte cuenta que de repente esto no es lógico. No es lógico que mis perros, que siempre son súper tranquilos, de repente estén peleando. Eso te tiene que llamar la atención. Algo está pasando energéticamente. Rompo un huevo y salió una mancha roja horrible. Ay, pero es que las gallinas a veces... Sí, pero como no es común, te tiene que llamar la atención. La losa se quiebra, sí, pero si en 3 días estáis quebrando mucha losa, te tiene que llamar la atención. Son muchas cosas sumadas, unas a otras, se suma, entraron bichos grandes a tu casa, nunca habían entrado moscas y de repente entraron muchos moscardones, ujú, nunca habían habido, qué sé yo, hormiga y de repente hay hormiga en todos lados, llegó una garrapata, siendo que aquí no hay garrapata. Todas son cosas que te tienen que ir sumando y lo tienes que ir notando. Y por favor, salir de esto de que no, es que yo soy súper positiva. Dale, está bien si te funciona, pero cuando están pasando este tipo de cosas, mente positiva no lo va a solucionar porque eso es pensamiento mágico y también es muy superficial y es muy de una bola brujística, muy New Age, que no necesariamente explora otros aspectos de la realidad. Entonces hay que tener ojo, también en equilibrio. De nuevo, y lo voy a decir muy en chileno, si está la cagada en tu vida, el pensamiento positivo no te va a solucionar nada. Entonces no. en ese sentido, hay que empezar a tenerlo claro. Aparecen olores, la comida se echa a perder, olores a podrido, aparecen cosas que no son. Es decir, es una tras otra y la gente que está escuchando y que pueden
tener estas tendencias que te digo yo que son tendencias negacionistas, porque en el fondo da miedo, 8 programas que podemos hacer, en el fondo te da miedo, y entonces la solución que tengo es pensamiento positivo. Busca ayuda, busca ayuda. Llámanos a los que conocemos estos temas, que podemos guiar y decirte, no, mira, hay una alteración emocional, o puede ser esto otro, pero busca ayuda, pregunta, háblalo con la gente, no te quedes callado, no tengas miedo, o callado, no tengas miedo, convérsalo con tus compañeros de trabajo, pregunta por último, si no quieres ir Pedir a buscar a un ayuda. Mario o una Verónica Núñez, busca ayuda, anda un psicólogo y dile, ¿sabes qué, weón? Parece que me estoy volviendo loco porque estoy viendo cosas, da lo mismo, busca ayuda. Porque en el minuto en que tú le dices al universo necesito ayuda para esto, estas fuerzas maléficas automáticamente cachan que tú estás adquiriendo, pues sí, lo estoy explicando bien, ¿cierto? Sí, En el sí. minuto en que yo elijo, que yo entiendo, mi conciencia entiende que algo raro está pasando, y salgo a buscar ayuda, ya sea que salgo a buscar un psicólogo, o que llamo a mi mejor amiga, o llamo a mi abuelita para que me haga una limpia, o llamo... La acción que sea que haga, estoy automáticamente generando un campo áurico de protección. Automáticamente estoy elevando mi campo áurico porque me estoy poniendo en una postura de espérate, parece que me están atacando, parece que algo está pasando. Y eso solo eleva tu campo energético. Entonces, reconocerlo. Eso, perdona, ahí quería hacer ese alcance porque Sí, y hay personas que entran en la bola negacionista, Mario, y es sí, terrible lo que uno ve así después, es. porque después llegan a ser casos de posesiones, incluso cuando le niegan y lo niegan y lo niegan y lo niegan, y después ya... No es que nunca sea demasiado tarde, pero hay gente que espera demasiado para Sí, decir, oye, parece que está pasando algo. así es. Y además el tema de las entidades maléficas o las fuerzas maléficas pueden llegar desde la forma que comenté, como también pueden ser enviadas por otra persona a través de, obviamente, prácticas mágicas negativas. ¿Bien? Eso también se hace. Se hace, así como uno puede trabajar Las malas a artes. las Estas malas son las malas artes, artes. que dentro de, seguimos con la etiqueta, la gente lo conoce como magia blanca y magia negra, ¿sí? Sí. Y quienes tienen la práctica, cuando la intención es negativa, desde la práctica mágica, uno trabaja con entidades de la misma naturaleza para obtener, obviamente, beneficios propios, dañando a alguien. En la contraparte es justamente tratar de restablecer el equilibrio, porque eso es lo que se hace a través del trabajo con fuerzas, obviamente de distinta naturaleza. Bien, en este caso, las llamadas fuerzas de luz, ángeles, arcángeles, da lo mismo los nombres, porque eso es restablecer el equilibrio. Si aquí normalmente la gente piensa que uno entra en un estado como de guerra y que está permanentemente en el astral trabajando cosas y he conocido gente así. Bien, yo simplemente la escucho, nunca hago mi juicio, digamos, al respecto, decir, oye, déjate de hablar estupidez, eso no es porque es su camino, lo entiendo, bien, es su propio camino. Y potencialmente hay verdad en las acciones, en las actividades de otros, ¿me entiendes? Porque Sí, no es sí, como que uno conozca todo. muchas veces son intuitivas, ¿sí? Porque Sí, una de las cosas que también se dice que estamos aquí en esta encarnación para recordar, porque esto ya lo hicimos en otras sí, encarnaciones, pero nuevamente, ojo con yes, con el engrupimiento espiritual, ¿bien? yes. Ojo con ese engrupimiento espiritual. Entonces, podrían haber otras categorías de entidades maléficas, fuerzas, pero como decía Vero, daría, obviamente, pues, quizás para abordar desde otra perspectiva estas fuerzas y daría, pues, obviamente, también para mucho más tiempo. Lo importante, para quizás ya finalizar, quisiera nuevamente compartir con quienes nos están escuchando que el trabajo diario es el equilibrio, no estar permanentemente en uno de los extremos de la energía o de las fuerzas, sino que el equilibrio también tiene que ver con mi coherencia entre lo que pienso, digo, siento y hago, por ejemplo. ¿Ok? Y de esa forma va a ser más difícil que energías de baja vibración, energías negativas externas, me saquen de mi equilibrio. Si es que yo estoy haciendo una profilaxis, hablando en términos médicos, una profilaxis, una prevención constante a través de lo que dice siempre Vero, de observarme, de tener absolutamente claridad de lo que quiero y no quiero, de establecer límites, saber decir que no, etcétera, un montón de cosas. Eso también es parte de mantener el equilibrio y del trabajo espiritual. No es estar, como yo siempre digo, em, vestirse de lino blanco
con turbante, olor a incienso y levitar. Eso no es la espiritualidad. Eso, Bien. finalmente, Gracias, mi Mario. querida Vero. Sí, sí, gracias. Efectivamente son temas que a veces pareciera que uno los trata de manera muy general, pero es porque son complejos, no son temas simples y uno se ha dedicado a investigar, a estudiar, entonces uno tampoco los va a tratar de manera sencilla. Quizás venderíamos más si hiciéramos un reel de 30 segundos y tiráramos toda la parrilla, pero esa no es la idea, ¿no? Nuestra intención es educar, informar, y desde ese punto de vista obviamente no vamos a hablar de manera superficial, sí con muchas generalidades, porque cada tema da para ir a una línea Así es. específica. Yo para cerrar diría el concepto fuerzas. Es una palabra y es un término que se usa mucho en el trabajo mágico y espiritual, porque uno empieza a entender que todo finalmente se trata de fuerzas, porque todo finalmente se trata de energías. Y todas las energías tienen una fuerza, un empuje, una naturaleza específica, y cuesta definirla. Tampoco estamos aquí para seguir definiendo y poniéndole nombre a todo. Por ejemplo, la física cuántica es la metafísica, ¿ok? Entonces, ya había sido nombrada antes, ya hace como 7.000 años, entonces no, en el fondo tenemos que entender que no necesariamente tenemos que ponerle nombre a todo, lo entendemos como fuerza porque es una energía. Hay fuerzas de todo tipo, hay fuerzas súper positivas, hay fuerzas que son livianitas, hay otras fuerzas que son más densas, hay absolutamente de todo en todas partes, y nosotros mismos estamos compuestos de muchas de estas fuerzas. Mucho de nuestra conciencia genera también un movimiento de fuerzas internas que a veces también tiene un impacto hacia afuera. Es decir, nosotros mismos a través de nuestro propio desequilibrio podríamos estar enviando de manera indirecta e involuntaria fuerzas súper oscuras hacia otros. Por ejemplo, si yo no me doy cuenta que siento envidia por mi amigo Mario, golpeo madera porque no es así, pero lo estoy poniendo para ejemplo. Digamos que yo no me he dado cuenta porque no hago este trabajo de, Así es. ¿cierto?, de observarme, de tratar de estar en equilibrio. Entonces no me doy cuenta que en realidad cada vez que Mario me habla de algo a mí me da envidia. Y resulta que yo entonces le estoy mandando una fuerza. La envidia es una fuerza, es una energía. No es que un pensamiento y ahí quedó, no. Esta cosa flota, se transforma en energía, y dependiendo de mi poder personal, de mi campo energético, yo tengo que ser capaz de reconocer de qué tamaño es mi campo energético. El mío es muy grande. Si yo siento envidia por Mario, podría afectarlo gravemente, especialmente si él no cree que yo soy alguien de quien tiene que cuidarse, y entonces va a bajar sus barreras, y mi envidia, que parece como tan, ay, si envidia nomás, le puedo dejar la cagada en su vida. Y entonces también tengo que ser responsable de mantener mis niveles, mi autoconocimiento, y darme cuenta si estoy sintiendo envidia y no sentirme mal porque a lo mejor le provoqué un accidente a la vieja que le tengo envidia. No sentirme mal tampoco, porque ahí estás cayendo también en una fuerza mental que es negativa, que es oscura, que es autoboicoteadora, que es destructiva, que ay, soy mala, soy tonta, no sirvo para nada. No, eso no es equilibrio. Y tampoco es equilibrio si tú me dices, ay, estoy todo el día en positivo, estoy todo el día... Tampoco es equilibrio. Tampoco es equilibrio. Para los tarotistas es estar en la suma sacerdotisa, en la suma sacerdotisa invertida, si tú quieres. Estáis todo el día creyendo que ese es el único camino. Estoy ahí medito y conecto, y el astral, y las iniciaciones en el astral, y todo El súper bien, engrupimiento es súper espiritual. entretenido el astral. Pero ojo, sí, es súper entretenido el astral, es muy entretenido. Pero tú no estás compuesto de astral, mira, no estás compuesto de astral. Estamos viviendo una experiencia material y nos corresponde, como dice el Tao, y como dicen otros grandes libros que son muy antiguos, no son de ahora, son muy antiguos, como el Tao Te Ching, que es un libro que te enseña a estar en equilibrio, a observar la vida en equilibrio. Y en tiempo El presente. budismo también, y en tiempo presente siempre, el budismo también, las grandes enseñanzas del budismo son aquí y ahora, no hay actividad más reconfortante para el espíritu que hacer las actividades cotidianas, lavar la loza, eso es espiritual. Y entonces no nos engrupamos que cuando estoy lavando la loza, cuando estoy yendo al baño, cuando me estoy lavando el pelo, o cuando estoy lavando la ropa, o cuando estoy peleando con mis cabros chicos, que son desagradables a veces, eso no es espiritualidad, eso es como ya esa vida que no me gusta de mí. Pero más ratito me voy a poner espiritual cuando me junte con mis amigas brujas, y toquemos los cuencos, y toquemos no, no.
nosotros estamos compuestos también por espíritu, por lo tanto nuestra actividad espiritual es en todo momento. En todo lo que estoy haciendo estoy teniendo una actividad espiritual. Y eso son parte de la enseñanza del budismo. Pero hay muchas líneas de enseñanza y a mí me gusta esta línea de ser como libre, no casarse con nada, con ninguna escuela, pero tener claro lo que dice Mario. Busquemos el equilibrio permanente. Equilibrio permanente. Equilibrio. Ni mucho para allá, ni mucho para acá. Ni fanatismos con el fútbol, ni fanatismos con la política, ni fanatismos con qué sé yo, con cualquier otra cosa, con la religiosidad, con la una religión, con las creencia, creencias. exactamente. Una Exactamente. creencia, con una creencia. Entonces encontremos el equilibrio, existen muchas fuerzas de todo tipo, muchas fuerzas que nadie ha nombrado todavía, pero sabemos que existen, que son unas fuerzas benéficas súper interesantes, y algunas fuerzas que uno no le puede poner nombre. Yo en mi trabajo con la naturaleza y conexión con la naturaleza y todo, he descubierto un montón de entidades que no tengo idea qué nombre tienen. Son todas distintas, algunas son medio humanoides, otras son más como animalitos, otras son una bola de energía. No tengo para qué ponerles nombre para saber que están ahí y saber qué es lo que me producen. Y entonces, en términos de fuerzas maléficas, todos somos presas de las fuerzas maléficas, producidas por nosotros, potencialmente, producidas por otros directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, y también existen fuerzas grandotas, que son como los papás de estas fuerzas más chicas, los tíos, los abuelos, los familiares más poderosos, que van hacia cuestiones más masivas. Y entonces están ahí para romper al que está demasiado iluminado, para huevearlo. O están ahí para generar, de repente, no sé, te invento, y quizás también da para otro tema, un aluvión en una zona donde nunca había un aluvión, entonces la gente se llena de miedo, porque el miedo es una fuerza que es cosechada por algunos, que es alimento para algunas fuerzas, y nosotros emitimos grandes cantidades de miedo constantemente. Nosotros somos la fuente más grande de miedo, y por eso es importante el equilibrio. Ahí me extendí un poquito, pero es tan interesante este tema y me encanta porque nos retrotrae hacia esta responsabilidad personal. Es mi responsabilidad personal cuidarme, mantener mi escudo áurico arriba, mantenerme en observancia de las propias acciones que yo genero con mi corazón, con mi alma, con mi espíritu, con mi mente, y que pueden elevar o destruir mi propio escudo de protección. Y me tengo que proteger no porque ando con miedo, me tengo que proteger porque en la medida que entendemos que la realidad es compleja, exquisita e interesante, y que hay obviamente fuerzas en todos lados, lógicamente tengo que cuidar aquello que me hace único como ser humano, aquello que me hace divino, distinto a otras entidades vivas quizás, que es mi conciencia de que yo puedo mantener mi equilibrio, yo puedo tener una conexión con la realidad, con la belleza, si tú quieres, incluso con la vida misma, pero teniendo claro que me tengo que proteger, si es igual que todas las cosas. ¿Por qué nos construimos casas? Porque nos protegemos de los elementos. Nos construimos casas para protegernos del techo de la lluvia, ¿cierto? Las paredes del frío, qué sé yo. Entonces no hay que ponerle tanto color a, ay, ¿por qué hay que protegerse? Hay que protegerse. Al igual que nos protegemos con todo, nos ponemos ropa porque la piel es muy delicada frente a los elementos, nos da frío, nos da calor, nos da cosquillas, qué sé yo. Nos ponemos casa porque hay que protegerse de los elementos. Y entonces también nos ponemos en equilibrio para protegernos de todas esas fuerzas que son inarmónicas, pero que tienen permiso de existir, porque el mundo es exquisito, es precioso, la vida, la realidad, y por lo tanto existen todo tipo de fuerzas. Para que esto sea real, para que todo esto sea posible, se requieren de estas fuerzas. Eso, yo creo que con eso puedo cerrar. Así es, sí. Y esto, obviamente, como siempre, la finalidad es despertar ese análisis reflexivo, el sentido crítico, más allá si me hace sentido o no, sino que intentar sentir qué siento al respecto sobre Entiendo. ciertas cosas. Porque si le ponemos a todo cabeza, como se dice, mente, em, claramente vamos a nos vamos a estar desequilibrando porque de una u otra manera siempre nos vamos a estar identificando con aquello que nos implantaron
artificialmente desde chicos, como decía la Vero, inconscientemente por nuestros padres, porque a su vez sus padres también les cargaron programas que son limitantes, porque esta historia es muy antigua, si no es de ahora. Entonces, cuando alguien, por eso la oveja negra es la que viene a despertar a la familia, a hacer los cambios, la que no encaja, pero no encaja ¿dónde? En las estructuras rígidas, en el deber ser y todo ese tipo de cosas, más bien incluso hasta En el cómo ha filosófica. sido siempre. Así, ¿por qué se ha hecho de esta forma? Es que, mira, yo llevo 10 años en este trabajo y siempre se ha hecho igual. Ya, y eso no Siempre se ha quiere hecho decir así. no quiere decir que se puede hacer mejor, claro, pero todo lo que nos saca de nuestra zona de confort nos incomoda, po. Nos genera, Sí, no, mira, es que yo estoy bien así, no, déjame, ¿ok? Entonces, sí. también tiene que ver un poco con eso. Les queremos recordar, para finalizar este programa, que el domingo de 16 a 18:30 horas vamos a estar impartiendo un taller con mi querida Vero sobre el destierro de fuerzas maléficas. Ya les compartí el temario al inicio de este programa, así es que los esperamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram de Dimensión Quasar, así como en Facebook e Instagram de Verónica Núñez. Está toda la información, está el temario, cómo se pueden inscribir y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Así es que todavía nos quedan cupos, ya tenemos a unas cuantas personas ahí que están esperando, como dicen a través del grupo WhatsApp que ya creamos, ansiosos y ansiosas por Sí, compartir y acceder a todo esto. Nosotros felices. Así que les queremos agradecer una vez más el eso. que nos hayan acompañado en diferido, por supuesto, como siempre, en este programa de Entre Salmos y Conjuros, y nos Salmos y vemos nuevamente conjuros. el mes que viene. Un abrazo para todos y todas y que estén Gracias. muy Chao, bien. Marito. Nos vemos. Chao, chao. Chao.